Bien, buenas tardes. Vamos a proceder con pleno extraordinario que en su día, concretamente el día 24 de noviembre, fue solicitado por los concejales del Grupo Socialista en aplicación del artículo 46.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, que contempla la posibilidad que efectivamente, cuando se supere en las 3/4 partes el número de concejales que solicitan la realización de un pleno, el alcalde tenga que convocarlo en el plazo de 15 días, y si no, queda convocado inmediatamente en el 10º posterior por parte de los servicios jurídicos del centro. Habida cuenta de que este ayuntamiento había solicitado una serie de informes para debatir o dilucidar el tema que nos ocupa, y que el último de los informes tuvo entrada en este ayuntamiento el día 9 de noviembre, jueves. Ese mismo día, sin más dilación, se convocó el pleno, que, como todos sabemos, necesita al menos 48 horas de antelación, excluyendo los días no lectivos. Por tanto, hoy es el primer día que se podía celebrar el pleno si atendemos a la espera de los informes que considerábamos preceptivos. Por tanto, lo digo por si alguien pues ha pensado que el pleno se ha dilatado en el tiempo de manera deliberada, pues no, hoy es el primer día lectivo posterior a la recepción de ese informe, cumpliendo con las 48 horas de convocatoria. Dado que, como decía al principio, es un pleno que ha sido convocado por uno de los grupos políticos presentes en el ayuntamiento, pues parece oportuno que sea el representante de dicho grupo el que explique los motivos y la propuesta que incluyen en el único punto del orden del día que contempla el pleno. No obstante, simplemente a título aclaratorio decir que la génesis de este asunto, en principio, pues proviene de la elección como representante en la mancomunidad del pueblo de Garrovillas, que tuvo lugar inmediatamente después de las elecciones de 2015, y en las que por error eludimos parte del procedimiento administrativo que debía haber contemplado aquella elección. Como consecuencia de tal, y advertido el error mucho tiempo después, pues se ha procedido o se está procediendo en estos momentos a la forma de alguna manera de deshacer aquel error y de volver a la normalidad, al menos administrativa, a lo que viene siendo la representación del Ayuntamiento de Garrovillas desde aquella fecha hasta entonces. Por tanto, tiene la palabra para explicar el motivo y el punto del orden del día la representante del Grupo Solicitante, la portavoz del Grupo Socialista. Adelante. Sí, como ha explicado ahora, el día 24 el Grupo Municipal Socialista registró en este ayuntamiento la solicitud para proceder a un pleno extraordinario con el único punto del día, el nombramiento del representante, ya que, como dijimos en el pleno ordinario, se estaba cometiendo otro error si llegamos a votar ese punto con la palabra ratificar, porque era continuar con el error que se había hecho en su día cuando se eligió por primera vez el representante de Mancomunidad. Aquí no pretendíamos con esto vender humo, como usted lo hizo esa misma noche cuando salimos del pleno, diciendo que Garrovillas tenía un error gravísimo, que era gravísimo lo que la oposición había hecho, quedar sin representante a la Mancomunidad. No, señor, usted mismo ha comprobado que después de ese día se ha asistido al Día del Mayor, donde Garrovillas ha estado representado. Se sigue asistiendo a ciertos actos de Mancomunidad. Garrovillas sigue manteniendo todos los servicios de Mancomunidad. Tiene su asistenta social, tiene sus maquinarias si fuese necesario, tiene ayuda a domicilio, tiene todas las prestaciones y servicios que Mancomunidad nos corresponde. Con lo cual, usted lo único que hizo fue meter miedo, vender humo a lo que tiene acostumbrado esto, y era simplemente
no volver a cometer el error que se cometió en su día en 2011, porque aquí, de forma irregular, alguien ha estado representando Garrovillas. Y yo lo único que planteé el día 20, no sé dónde tengo el registro, el día 24, era subsanar ese error y no esperar casi 15 días. Si tan grave era la situación que usted decía, que incluso hizo una en prensa hizo un escrito también justificando como un error gravísimo. ¿Por qué no lo ha intentado subsanar antes, teniendo la opción que yo le planteaba al día siguiente del pleno de carácter ordinario? No estamos en el turno de Roma y pregunta, estamos en el turno en que usted explica al Sí, pleno. estoy explicando. No, pues es que se queda como esperando que le responda. No estamos en el turno de Roma y pregunta. Lo que le he rogado es que explique al pleno los motivos la propuesta que hace concretamente al pleno, ya que es usted la portavoz del grupo solicitante de la convocatoria. Nosotros intentamos buscar una solución lo más rápida posible y usted ha estado alargando esto, pero bueno, ya no es solamente aquí a ver quién tiene la razón o no. Diputación, que es uno de los informes que se han pedido por parte del ayuntamiento, aquí nadie consiste en que tengamos la razón o no, solamente es por leer el informe de Diputación. Información y Diputación consideraba el acuerdo de pleno de nulo derecho, con lo cual estábamos en lo cierto de que usted ha estado representando a Garrovillas de forma irregular, por no decir ilegal. Y si volvemos a ratificar, como usted planteaba, volvemos a seguir con el mismo error. A día de hoy estaríamos otra vez aquí sentados intentando rectificar ese error. Y por cabezonería suya, ese día en pleno no modificó la palabra ratificar por volver otra vez a reelegir el representante. En el informe de Diputación la conclusión está muy clara, pone, por no leer que son 4 hojas, pone conclusión, por tanto, la petición de celebración de una sesión plenaria para la designación del representante del Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar en mancomunidad, siguiendo el procedimiento establecido de los estatutos de este, se ajusta a la legalidad, si bien con carácter previo se debería cesar al representante que fue nombrado. Eso quiere decir que también se debe proceder al cese del anterior representante que se hizo mal, que tampoco se ha producido. Supongo que lo hará ahora antes de continuar con el nuevo nombramiento. ¿Ha terminado? Sí. Pero su propuesta en concreto, mi propuesta es a la consideración del Pleno. Claro, votar el representante de mancomunidad, pero anteriormente tiene que cesar el representante que estaba elegido mal en su día. Bien, ¿ha terminado? Sí. Bien. A ver, leo textualmente su solicitud. Punto único del orden del día. Designación del representante en el del Ayuntamiento de Garrovillas en la mancomunidad, siguiendo el procedimiento normativo establecido en la normativa vigente. No dice en ningún caso cesar al anterior. Por tanto, el punto del orden del día, una vez ya hemos empezado a debatirlo, no se puede variar. Dice usted, se ha referido a un informe de Diputación que yo tengo encima, lógicamente, delante de mí, pero en ningún caso se ha referido al otro informe que obra también en su poder y que desdice totalmente las afirmaciones que usted ha hecho. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Garrovillas o la Corporación Municipal o el equipo de gobierno, por si queremos concretarlo un poco más, a raíz de el resultado del último pleno del mes de octubre, pues lo que acordó fue pedir pedir una serie de informes que de alguna manera nos ayudarán a discernir sin cometer de nuevo un error, que lógicamente lo podemos cometer, pero intentaremos que no, y solicitó 2 informes. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando esos informes no solo no eran coincidentes, sino que además eran contradictorios?
eran contradictorios, con lo cual pues volvemos a una situación un tanto de indefinición, puesto que un jurista habla de un asunto y el otro del que pudiéramos considerar total y absolutamente contradictorio. Bien, a partir de ahí pues se han hecho múltiples consultas, se ha tratado de aclarar el tema y la verdad es que bien, tenemos algunas cosas claras. Primero, y por un poco defender cuál es la postura del ayuntamiento en este momento, no se ha retrasado el pleno deliberadamente y creo que lo he dejado claro en mi primera intervención. Es decir, el segundo informe, el de Diputación, al que usted se refiere además, tuvo entrada en este ayuntamiento el pasado día 9 de noviembre, jueves, y ese mismo día se convocó el pleno. Luego, el retraso en la convocatoria es una cosa que usted debería ya obviar, puesto que se convocó a los escasos minutos de tener el informe en nuestro poder. Lógicamente, la convocatoria del pleno tiene que llevar 48 horas entre la convocatoria y la celebración del pleno, y en medio se metía un fin de semana que, por tanto, el primer día en el que el pleno se podía celebrar, yendo a toda prisa, era hoy. Por tanto, lo del retraso queda de esa manera desmontado. Dice usted que fue un error intentar ratificar aquí al representante en la mancomunidad que su día fue elegido. Pero, sin embargo, el informe que obra en mi poder dice textualmente: se actuó, y lo tiene usted también en su poder, se actuó correctamente al tratar de ratificar al representante anterior. El informe obra en su poder. Y dice más, el representante en la mancomunidad sigue siendo absolutamente legal desde su elección hasta el momento en que se denuncie como contrario a derecho. Por tanto, la segunda afirmación de la que usted hace de manera absolutamente gratuita, de que estoy yo representando a Diputación de manera irregular, pues, hombre, también los informes le desmontan absolutamente lo que acaba de decir. Aparte, bueno, de la calificación personal de que aquello era una irresponsabilidad por mi parte. Mire, aquí tenemos dos opciones, por resumirlas brevemente. Tratar de enmendar el error que en su día cometimos y que cometimos todos, cada uno tiene su cuota aparte. Yo tengo la mía, pero ustedes no hicieron ninguna alegación a aquella elección, no se hizo por parte de la Secretaría, no se hizo por parte de la Mancomunidad, no se hizo por parte de nadie, de la corporación me refiero, y por tanto yo creo que todos, aunque ustedes dirán que lógicamente la culpa es mía, pero vamos, la culpa es mía hasta de que no llueva, según ustedes, pero vamos, en definitiva, creo que se trata de un error colectivamente producido y colectivamente deberíamos rectificar. Lo haremos, y a eso sí que estoy absolutamente resuelto, a hacerlo tal y como las leyes establecen que se haga. Por tanto, en ese terreno nos vamos a mover, y cada vez que tengamos alguna duda o que tengamos claro que nos salimos de la ley, yo pararé el carro para no salirnos de la ley, y cuando tenga alguna duda, pues pararé también para que la ley nos ampare y nos diga de qué manera tenemos que continuar. Pero tengo que decir en mi descargo, primero, que aquella primera intencionalidad que nosotros hicimos, no por capricho, sino basándonos en el artículo 52 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, de tratar de rectificar el error, creo que lo tengo por aquí, se lo puedo leer textualmente, dice: cuando una administración pública reconoce un error o reconoce un defecto o un vicio, puede, mediante la ratificación, enmendarlo. Y eso fue lo que tratamos de hacer en el pleno pasado, a lo que ustedes se negaron. Y luego un informe posterior nos viene, lógicamente, a dar la razón cuando dice que se actuó correctamente al tratar de ratificar. Bien,
yo creo que si en el transcurso del pleno que ustedes convocan con un único punto en el orden del día, y que lógicamente ese es el punto que vamos a tratar, pues acto seguido lo que deben, salvo que ahora lo que quiera aportar e intervenir el representante del Grupo Popular, lógicamente, pues yo les volvería a trasladar la misma invitación que hice al principio, como proponentes que son de este pleno y de un punto único en el orden del día. Que propongan cómo pretenden ustedes que se haga, y si eso entra dentro de los condicionamientos legales, procederemos inmediatamente. Por tanto, hasta ahí mi primera intervención o explicación. Vamos a oír al representante del Grupo Popular y después iremos de nuevo al representante del Grupo Socialista en los términos que hemos dicho. ¿Tiene la palabra el representante? No interviene el representante. Bien, pues lo que sí le ruego a la portavoz del grupo proponente que nos explique exactamente cuál es su propuesta a pleno para debatir y, en su caso, votar. Adelante. Está clara. Nombrar al representante de Mancomunidad. No le demos tantas vueltas, porque aquí lo que está intentando es echar más leña al fuego y vamos a tratar de dar una solución. Si usted no quiere darla, quiere seguir vendiendo humo, quiere seguir metiendo miedo, quiere seguir diciendo que no estamos dentro de Mancomunidad, continúe haciéndolo. Por parte del PSOE, nuestra propuesta es buscar una solución para que tengamos representante en Mancomunidad. ¿Que no quiere estar de representante? No tengamos representante. Seguimos pagando nuestra cuota como estamos haciendo hasta ahora. Y Garrovillas va a continuar formando parte de Mancomunidad. No tenemos representante en algunos actos, da igual. Total, para lo que hacen algunos, nuestra propuesta es elegir al representante de Mancomunidad. Y con respecto a los dos informes que está diciendo, lo que queremos que nos quede claro antes de continuar. Unas veces contamos y decimos que el informe válido es el de Diputación, otras veces el de es público. Pedimos dos informes. Dependiendo cuál nos interese más, nos quedamos con el que nos interesa más. Para mí, el que tiene validez es el de Diputación, que es el que está firmado. Es público, no lo firma nadie. Y es público, siempre vendrá a dar la razón al ayuntamiento, ya que es una cuota fija la que se paga para que esto nos venga a dar la razón. Por lo tanto, yo sigo manteniendo que para mí mi informe válido es el de Diputación. Y en este informe pone que el acto anterior era nulo de pleno derecho. ¿Que no pone eso aquí? Por lo tanto, el acuerdo del Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar podría ser nulo de pleno derecho por dictarse sin representar la norma estatutaria que regula y da forma a la producción del acuerdo. Rebobine unos poquitos hacia atrás. ¿Qué quiere que diga? Podría. Pues es que lo determina, es que es lo que determina. Es que es claro, que es lo que determina. Claro, es que de ser pleno de nulo derecho a poder ser va un trecho, Es que esto solamente es un informe, es que usted sabe que esto es un informe, y todos los informes, como su palabra dice, es informe, ningún informe es vinculante. Y si continuamos leyendo pone, teniendo en cuenta que el nombramiento del representante del Ayuntamiento de Garrovillas pudiera ser nulo de pleno derecho, el intento de ratificar del mismo en un pleno posterior considero que jurídicamente no sería posible, pues significaría la convalidación del mismo, que solamente la Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 52 para todos los actos viciados con el grado de anulabilidad, pero no concede esta posibilidad para los actos que son nulos de pleno derecho. Tercero, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y que el representante del Ayuntamiento de Mancomunidad no es más que un mandatario del propio Ayuntamiento que se integra en la Mancomunidad, mediante una delegación, su cese se puede conducir mediante la revocación de referida delegación o representación. Por lo tanto, conclusión. Por esta petición, la celebración de la sesión plenaria para la designación del representante de Mancomunidad del Ayuntamiento de Garrovillas, siguiendo el procedimiento establecido en los estatutos de este, se ajusta a la legalidad. Si bien con carácter previo, se debería cesar al representante que fue nombrado. Bien. Usted ha... Antes de que estos dos informes también se podían haber pedido en el pleno anterior, y no convocar un pleno, traer ese punto al orden del día sin ningún informe de nadie. Que luego dice que, claro, pero es que nos tiramos al charco sin tener nada.
vamos a intervenir por orden. No, si nadie me está interrumpiendo nada más que usted. No hay nadie que me esté interrumpiendo, solamente le estoy diciendo que estos dos informes, antes de convocar en el pleno anterior, los debería de haber pedido y no tenerlos ahora aquí. Mira, esto conlleva a lo que vuelvo a decir, a que usted tenga un plazo de 20 días vendiendo humo, metiendo miedo. Si no, por más repetirlo, va a tener más razón. No. Usted también repite muchas veces las cosas. Cuando optamos por llevar a pleno en el mes de octubre la ratificación del representante en la Mancomunidad, vuelvo a repetir que no lo hicimos por capricho, sino basándonos en una resolución o en el artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que dice textualmente que la Administración podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan. Y luego un informe posterior nos dice que efectivamente aquello estaba bien hecho, por tanto hubieran resuelto el problema sin más, Pero luego, pues, el tema se ha enrocado, como podemos comprender. Mire, yo no he puesto en ninguna tela de juicio el que la convocatoria de pleno de hoy sea legal, porque, bueno, estaría como negando la mayor. De hecho, he procedido a convocarlo. Quien lo convoca no es el Partido Socialista, lo convoca el alcalde. Hay instancias del Partido Socialista, pero no sé si es que me tengo que esperar a que... Por tanto, no he puesto en ninguna tela de juicio lo que usted dice, que la convocatoria de pleno cumple las condiciones. Es que si no lo hubiera cumplido no se convoca, eso de entrada. Mire, para mí el informe de Diputación o de Es Público... ¿pueden permanecer en silencio, por favor? Digo que el informe de Diputación, al que yo confiero el valor que le confiero a todo lo que emana del ente, y por tanto entiendo con la mejor profesionalidad de quienes lo hacen, y les confiero toda la confianza, pero estoy acostumbrado, además por mi profesión, a tener opiniones distintas, que no por eso son mejores ni peores. El informe de Diputación, decía usted, desde luego de una manera absolutamente incorrecta, que declaraba nulo de pleno derecho el acto. Primero, mire, Diputación no dice eso, entre otras cosas, porque no lo puede decir, porque no es el órgano competente para declarar un acto nulo de pleno derecho. Lo es el Pleno del Ayuntamiento, oída a la Comisión Jurídica, que, como todos sabemos, es la que sustituye al antiguo Consejo Consultivo de Extremadura. Por tanto, la Diputación, ni aunque quisiera, podría decir que esto es un acto. Le puede parecer, y dice en el acto, podría ser, por tanto, incondicional. De ahí a decir que la Diputación dice que es un acto nulo de pleno derecho, pues, pero si además ahonda usted un poco más en el informe, verá que el procedimiento que a continuación propone Diputación no es acorde con el acto nulo de pleno derecho. Luego, en fin, lecciones las mínimas. He empezado diciendo que ambos informes eran quizá contradictorios, o por lo menos no coincidentes, en el sentido de que el uno se inclina más a que se trate de un acto anulable y el otro se inclina más a que se trate de un acto nulo de pleno derecho, pero en cualquiera de los dos casos ninguna de las dos entidades que informan son competentes para determinar si se trata de una cosa o la otra. Eso se obtendría después del procedimiento que el Ayuntamiento podría iniciar, en el caso de que este pleno no resuelva la situación, podría iniciar, y como consecuencia del cual, pues ya el órgano competente emitiría el informe preceptivo y vinculante en ese caso. Por tanto, lo que quiero decir es que la solución que nosotros propusimos en su día entendíamos que era la correcta, entendíamos que era la práctica, entendíamos que era la más rápida, y por eso fue por lo que la propusimos. Por tanto, decir ahora que si yo lo que estoy es dilatando la solución del pleno, utilizando para vender humo y etcétera, toda esa parafernalia que rodea a las intervenciones siempre, pues, en fin, yo entiendo que cada uno hace política como quiere y no entro y no lo critico, pero en este caso yo creo que hay suficiente materia legal para pensar, primero, que hemos actuado con absoluto arreglo a lo que tenemos que hacer, es decir, procurar deshacer un error sin caer en otro. Eso es lo que
tenemos en mente totalmente no caer en otro error, y es por eso por lo que tratamos de andar con los pies muy sólidos sobre la tierra. Por tanto, no es que le demos más importancia a un informe que a otro, en absoluto, sino que, bueno, pues cogemos un poco y tratamos de comparar el uno con el otro, tratando de que nos arrojen luz en nuestra decisión, que es al fin y al cabo lo que nos piden los ciudadanos, que tomemos las decisiones las más adecuadas o las más acertadas en derecho. Por tanto, ¿puedo intervenir antes de...? Y ya sometemos a... Sí, adelante. Pero yo lo que pretendo decirle es muy claro que nosotros este pleno lo hemos convocado para intentar subsanar esto, y no intentando, como está diciendo, que lesiones las mínimas, que así nos va, claro, lesiones las mínimas, no siempre se tiene la razón, ¿eh? Hay veces que hay que ser un poco más... Y aunque se tenga, bueno, pues la has tenido una vez, otra vez te equivocarás, pides perdón y ya está, y no intentando aquí decir que la vez anterior, sí, la vez anterior era ratificar, y como los informes dicen, esto hay que subsanarlo, y la intención que ha tenido el PSOE de convocar hoy el pleno es la buena voluntad de que tengamos representantes, si bien quiere, y si no, pues usted verá lo que hace. ¿Qué me enseña? Le enseño. Se actuó correctamente al tratar de ratificar. Eso, pero ¿cuándo ha pedido? No vamos a ver, más. No, una pregunta. Correctamente, sí, ¿cuándo? ¿Y por qué no lee el de Diputación, que dice que no se actuó correctamente? En ningún caso dice que no se actuó correctamente. Bien. ¿Y por qué esos dos informes los pide, un momento, por qué esos dos informes los pide posterior a que nosotros solicitemos el pleno extraordinario? ¿Por qué no el mes pasado trajo estos dos informes al pleno, cuando intentaba ratificar algo que sabía que no se podía? Hagamos las cosas bien, usted mismo lo está diciendo. Bien, usted sigue manteniendo que no se podía ratificar, yo sigo manteniendo que sí. De hecho, el informe que a usted le gusta, ¿por qué no se agarra al de Diputación? Entonces, lo que quiero ahora es que también me quede una cosa clara que no tenemos. A partir de ahora, todos los informes que pida, los únicos que tienen validez son los de públicos. Yo no he dicho eso en mi vida. Yo no he dicho eso en mi vida. Claro, es que como ahora tiene validez el de es público y el de Diputación no lo tiene, digo, a lo mejor es que el de Diputación no es válido. Eso lo ha dicho usted, no yo. No, lo está intentando dejar de interpretar. Claro, es que usted se agarra al que mejor le conviene, es al que me agarro. Este ayuntamiento pide informes a Diputación cada 2x3, lo seguirá pidiendo porque para eso tenemos un servicio de asesoramiento a municipios y lo seguiremos pidiendo cada 2x3. Lo que ocurre es que, bueno, pues eso no quita que comparemos o que tengamos acceso a otras fuentes de información. Bien, por tanto, la propuesta del PSOE se concreta, por favor, en elegir al representante de la Mancomunidad en los términos que estaba elegido, proponen un nuevo candidato. ¿Cuál es su propuesta en concreta para yo someterla a votación? Primero que se cese al anterior representante y luego se vuelve a elegir. Va a ser que, le vuelvo a repetir, señora portavoz, que eso no está previsto en este orden del día. No está previsto en este orden del día. Le voy a decir más, mire, le voy a decir más por Vamos ir a lo práctico. Le leo la convocatoria. Pone designación del representante del ayuntamiento. Silencio, por favor. Designación del representante del Ayuntamiento de Garrovillas en la Mancomunidad, siguiendo el procedimiento normativo establecido en la norma vigente. Si me voy al informe de Diputación, me dice: por la petición de la celebración de la sesión plenaria de designación del representante del Ayuntamiento de Garrovillas en Mancomunidad, siguiendo el procedimiento establecido en los estatutos de siguiendo el procedimiento de los estatutos de se ajusta a la legalidad, si bien con carácter previo se debería cesar al representante que fue nombrado. ¿No le demos más vueltas? Señora portavoz, yo no voy a intentar aquí entrar en una disquisición de tipo jurídico porque tampoco yo soy ningún experto. Pero le digo una cosa. Lo que dice Diputación ahí de que se haga con arreglo a la norma no quiere decir que se haga con arreglo al informe. Una cosa es el informe y otra cosa es la norma. La norma lo que dice, y se refiere a los estatutos de la Mancomunidad, es que en una primera votación, si hay mayoría absoluta, ese es el representante. Si no hay mayoría absoluta, se debe repetir la votación. Eso es lo que dice la norma. No, la norma no dice que para elegir representante haya que cesar al anterior. Los estatutos no dicen eso. Quien lo dice es el informe por una cuestión de mero sentido común. Claro, porque estaba mal. Déjeme que termine de intervenir.
yo no sé si estoy contando chistes o no, pero vamos, me parece un tema de la máxima envergadura en la que nos hemos metido en este ayuntamiento y de la que nos podemos estar metiendo. En fin, si produce hilaridad y risa, pues yo encantado de ser una persona que de humor, pero vamos, no me tengo considerado porta. No me tengo considerado portado. Pues a usted se comprende que le hace gracia, pues ya todo el pleno riéndose, ¿verdad? Pero en fin, no, me refiero a su compañera, pero en fin, sí. No. Bueno, ya está, ya me había parecido entonces, Bien, lo que le quiero decir, señora portavoz del Grupo Socialista, el hecho de elegir el representante acorde a la normativa no tiene nada que ver con acorde al informe, Bien. Acorde a la normativa, vuelvo a repetir, y por concluir, si se trata del mismo representante, si del mismo candidato, no hay por qué cesarle. Si se trata de un representante distinto, lógicamente tiene que pasar por el cese del anterior, porque si no estaríamos ante dos representantes. Por tanto, el cese no está previsto en este pleno. Ustedes lo pueden revocar al representante de la mancomunidad. El pleno lo nombró y el pleno lo puede revocar. El cese tiene que ser en aplicación de la ley o de manera voluntaria. Como el que les habla considera que no ha incurrido, porque de haber considerado que hubiera incurrido, hubiera procedido de otra manera, en ninguna ilegalidad en este sentido, pues yo lo que le digo, y para ser prácticos y no ir a más, si ustedes lo que pretenden es que el representante que había, o los representantes, porque estamos hablando de representante y sustituto, si ustedes lo que pretenden con su propuesta es que los representantes sean las mismas personas, entonces no habría que proceder al cese previo, Si lo que pretenden es que sean personas distintas, evidentemente habría que proceder al cese con anterioridad. Entonces, ahí es lo que le estoy diciendo que se manifieste. Adelante. Es que no llegamos a entender por qué está liando todo esto. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que le cambiemos? Es que yo, señora portavoz, yo no sé lo que hay en su estrategia política. No lo sé. Es que no tiene nada que saber. Mi propuesta es muy sencilla. Pero para elegir a un representante... Y elegir al representante. Pero tendremos que tener un candidato para elegirlo. Hay candidatos. Hay candidatos. Eso es lo que digo. Si ustedes, que son las que han propuesto el pleno, tienen candidato o no. Para saber eso tendrá que cesar el anterior candidato. Claro, si no hay candidato, sería absurdo cesar. No, si hay candidato, tendrá que cesar el anterior candidato. Esto es un diálogo de sordos. No, esto no es un diálogo, Mire, es un diálogo porque... Usted, en representación de sus compañeros, ha solicitado a este pleno elegir un representante en la mancomunidad. No lo he solicitado yo, no lo ha solicitado mi portavoz, lo ha solicitado porque intento usted, subsanar un error que estábamos cometiendo. Lo que yo le estoy preguntando, y sin ningún tipo de otra intención, es si en esa propuesta suya incluyen al que sea el mismo representante, los mismos, vuelvo a decir, porque son dos personas, los mismos o distintos. Si usted dice, para nosotros son los mismos, no hay que proceder al cese. Si dice, no, es que nosotros queremos cambiar al representante en la mancomunidad, entonces sí hay que proceder al cese. Y ahí es donde le estoy esperando que conteste, no en otra cuestión. Y lo resolvemos en el acto. Usted nos dice, nosotros optamos por esto o por aquello, y nosotros tiramos en un sentido o en otro, acorde con lo que propone el procedimiento. Sí. Pero el PSOE no puede proponer candidatos de otro partido. Bien. Entonces yo necesito saber si hay candidatos. Por parte del PSOE no hay candidato ninguno. Vale. Por parte de los demás grupos hay candidatos. Ahí voy. Es que estamos dando vuelta a una cosa que vamos. No, eso ya está claro. Claro, es lo que pretendías. Ya ha quedado tranquilo. Pues no, respire tranquilo. Por parte del PSOE no hay candidatos. Momentito, ahora tiene la palabra. Momentito. Mire, que yo estoy tranquilo, No está tranquilo. No sé en qué se me nota. No sé en qué. Deja de mover la silla. Ha estado intranquilo porque incluso en la nota de prensa que sacó dijo que yo. Ahora sus compañeros también se ríen. Pues tampoco se deben reír, porque en pleno no debemos hacer ni aprobaciones. En la nota de prensa que sacó. ¿Puedo continuar? Sí, adelante. En la nota de prensa que sacó dijo que yo falté a la verdad. Que usted me nombró, me llamó a su despacho.
y cosa que no es cierta. No es cierto. Le vuelvo a repetir lo mismo. Usted me llama después del pleno convocado. Era una cosa que era absurda el debatir en su despacho, cuando el pleno ya lo tenía convocado. ¿Para qué me llamó? ¿Para saber si me iba a representar o no? Pues se quede tranquilo, que por parte del PSOE no hay pues yo le digo... El uso de la palabra. El PSOE lo único que intenta es que tengamos un representante y subsanar la situación que hay a día de hoy. Bien. Cosa que usted no ha puesto solución. Si nosotros no solicitamos el pleno, quizás estaríamos esperando al punto del pleno ordinario para tener otra vez este punto encima de la mesa. Y para hacer las cosas bien hechas, cuando usted convocó este punto en el pleno ordinario, estos dos informes que tenemos hoy aquí son los primeros que tenía que haber tenido, no después, que así vamos siempre, claro, después. Y aún así se atreve a decir que no queremos consejos. Así nos vamos. Bien, no simplemente decirle a la portavoz que, vamos, esa inquietud que usted me presupone no tiene ninguna base. Yo estoy absolutamente, vamos, faltaría más a estas alturas de la película. Mire, le vuelvo a repetir, si es que es una cuestión de sentido común. Usted es la solicitante de la convocatoria del pleno. Entonces, lo que no, pues es usted la que dice, queremos que se convoque un pleno para hacer esto, esto y esto. Y este pleno se convoca para eso, nada para. Pero yo le he dicho muy claro, que es para elegir el representante. Por tanto, ya está. Y si por mi parte no hay representante, yo no soy quien para asignar representante de otro grupo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, desde luego tiene usted toda la razón cuando dice que no está contando chistes. No está contando chistes, está claro que no. Pero lo que sí está haciendo es contando el cuento de Juan Pimiento. Y el cuento de Juan Pimiento no lo sabemos todo, que nunca se acaba. Y yo creo que es momento de terminar. Lo que usted quiere averiguar, yo también lo he averiguado ahora, que ellos no tienen preparado a alguien que pudiera sustituir al representante de la mancomunidad. Ya lo he averiguado, que ellos no tienen interés ninguno. Pero sería ilógico votar y que hubiese dos, porque a lo mejor ellos hubiesen tenido la posibilidad de presentarlo y lo hubiese apoyado el Partido Popular, cosa que desde luego no, o al revés. ¿A usted le gusta ver cuáles son las cartas que tiene el adversario para luego usted hacer su jugada? Llevamos 42 minutos con el cuento de Juan Pimiento. ¿No le parece a usted ya que es momento de votar qué es lo que hay, que cada uno nos vayamos para nuestra casa? Porque lo que hay que ver, a ver quién se queda de representante, si quiere cesar el de antes o no quiere cesar, dígalo usted. Si eso es usted el único que puede decirlo. Y ya está bien de cuento de Juan Pimiento. A ver si se acaba ya. Nada más. Pues pregunto a los distintos grupos. El PSOE lo acaba de manifestar. ¿El Partido Popular tiene algún candidato a representante en la mancomunidad? Si no hay candidatos no es necesario que cese. Parece que el cuento de Juan Pimiento al que usted se refiere no lo ha entendido. No, yo voy a someter a votación, no, lo que me dé la gana no, bien, eso déjelo a mi encuentro. No había solicitado el uso de la palabra, no sé a qué no he solicitado el uso de la palabra, en definitiva, candidatos a mantener o ser representantes en la mancomunidad de municipios. La PSDG en su día no propuso un candidato que entre otras cosas viene a recoger lo que es el sentir, o entendíamos que el sentir del Ayuntamiento de Garrovilla en que fuera el alcalde, y por entender que no se han conculcado ninguna de las leyes y reglamentos que establecen quién es el representante en la mancomunidad, pues lógicamente y con el único fin de deshacer o este impasse y terminar con esta indefinición, propondría que el candidato fuera el mismo. Lógicamente en cualquier votación se pregunta si alguno de los grupos presenta candidato porque se trata de elegir personas, y en ese sentido el PSOE ha manifestado que no pone el candidato, pero no tengo ningún inconveniente en preguntarle para efectivamente cumplir con el procedimiento, que es decirles si tienen candidato o no. Lo preguntaré y entonces entre los posibles candidatos se someterá a votación. Bien. ¿Puedo intervenir? Un momentito y termino. El procedimiento entendemos, algo que pudiéramos estar equivocados, que si el candidato es el mismo que estaríamos de alguna manera
deshaciendo aquel error, y por supuesto, evidentemente, no hace falta que cese una persona para ser elegida la misma persona. Eso es lo que entendemos. Evidentemente, ¿no? Y me adelanto a lo que decía su compañera de si soy yo sí, si no soy yo. Mire, yo francamente no voy a entrar en ese tipo de discusiones. Es simplemente que el procedimiento es distinto, sea de una persona o sea otra. Es simplemente eso. El procedimiento es distinto, porque si hay otra persona, para votarla previamente se necesita el cese de la anterior, y si la persona es la misma no se necesita. Entonces, en ese sentido se lo pregunto, no en otro. Por tanto, y lo someto a votación a continuación. El Partido Popular no tiene representante, no presenta representante, candidato, perdón. El Partido Socialista no. ¿Ves cómo ahora se está haciendo bien el procedimiento? Que ahora lo está preguntando cuando es por el orden del día que continúa el pleno. No, antes, como ha intentado saberlo, y por eso le he dicho que respire tranquilo, que ya está. Sí, mira, que yo tengo aquí planteado todas las alternativas que hay. Todas las alternativas que hay. Que plantea si 40 alternativas. Si no si análisis hace... Si no A, no B, entonces, bien, tampoco es criticable eso. Bien, se somete pues a votación que el representante en la mancomunidad sea Cándido Javier Gil Pizarro, el alcalde, y la sustituta María Ángeles Perianes, como estaba, por otra parte, hasta ahora. Votos a favor. Votos en contra, o que no procedería. Abstenciones. Por no cesar el anterior. Bien. Para no volver a cometer una irregularidad. ¿No qué? Hay 4 abstenciones y 1 no. Ah, vale. No, pero yo cuando voto 5 es que creí que había 5 no. Son 4. Cornelio no ha podido asistir hoy al pleno por el horario. Bien, en aplicación del artículo número 7 de los estatutos de la Mancomunidad, que establecen que cuando en primera votación no hay mayoría absoluta, se proceda con una segunda, pues en cumplimiento de ese artículo procedemos a someterlo de nuevo a votación. Se somete a votación los candidatos antes dicho como candidato y sustituto respectivamente, Cándido Javier Gil y María Ángel Perianes. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, habiéndose completado la segunda votación, en la que lo dicen los estatutos, que simplemente es necesario tener un voto más de los... se levanta acta de esto y se somete. Bien, al tratarse de un pleno extraordinario, como no contempla los apartados de ruego ni pregunta ni mociones de urgencia, pues se levanta la sesión. Buenas tardes.